Hola, amigos. Nos alegra tenerlos por aquí. Les presentamos nuestro nuevo relato original. No se olviden de suscribirse al canal, dejar un like y contarnos qué piensan en los comentarios. La copa de cristal en la mano de Tomás Lacasa reflejaba miles de luces del salón de banquetes del lujoso hotel. Cada sorbo de champán parecía quedarse atascado a medio camino del corazón, como una piedra en el estómago. Se miró en el reflejo de la ventana. El traje impecable hecho a medida, la sonrisa calculada que había perfeccionado durante 6 años en Londres. Una máscara perfecta, tras la cual nadie podía ver al chico de un barrio dormitorio que solo soñaba con ser feliz. Tomás, ¿en qué andas? La voz de Casilda lo devolvió a la realidad. Sus dedos delicados, con manicura impecable, se posaron sobre su manga. Un roce ligero como el ala de una mariposa, y tan ajeno. Perdón, estaba pensando en la presentación, mintió con una facilidad que hasta a él mismo le asustó. Casilda asintió con complicidad. Hija de un magnate del petróleo, acostumbrada a hombres cuya mente siempre estaba ocupada con negocios y cifras. Tal vez por eso se entendían. Dos personas que se habían moldeado para encajar en sus propias ambiciones. Tomás echó un vistazo al salón donde celebraban su compromiso. Lo más alto de la sociedad, políticos, empresarios, todos le sonreían, alzaban sus copas por su éxito. Por su futura boda con una mujer cuyo apellido abría todas las puertas. ¿Y por qué entonces ese nudo en el pecho no lo dejaba en paz? Lo has conseguido todo, se recordó a sí mismo. Tu propio fondo de inversión, un piso con vistas a toda la ciudad, una prometida digna de una portada de revista. Entonces, ¿por qué todo eso se sentía como cajas vacías envueltas en papel brillante? Tomás, su viejo amigo del colegio, Curro, se acercó con 2 vasos de whisky. ¿Salimos a la terraza? La terraza estaba envuelta por el fresco viento de mayo, que traía consigo el aroma a lilas del jardín. La ciudad se extendía abajo, viva, palpitante, indiferente a las tormentas que llevaba dentro. Pareces estar en tu propio funeral, no en tu compromiso. Curro le tendió un vaso. Tomás sonrió de lado y se pasó la mano por el peinado perfecto. Unos mechones rebeldes se soltaron, como si quisieran recordarle aquel cabello desordenado que llevaba en otros tiempos. Todo va según el plan, ¿no? Tomás se encogió de hombros, evitando la mirada de su amigo. ¿El plan que hiciste cuando teníamos 23 y te fuiste a Londres con una maleta y rabia por dentro? Curro negó con la cabeza. Las personas cambian, Tomás. Los planes también deberían. Tomás sintió como algo se le encogía en el pecho. ¿Cuántas veces se había despertado en su apartamento londinense, mirando al Támesis, sintiendo ese vacío? ¿Cuántas veces esos logros soñados se volvían polvo apenas se hacían realidad? Invité a Zoe, las palabras se le escaparon antes de poder pensarlas. Curro se atragantó con el whisky. ¿Qué hiciste? La invité a la boda, dijo Tomás. ¿Para qué? Curro frunció el ceño. ¿Qué pretendes? ¿Qué quiero lograr? Tomás ni siquiera lo tenía claro. Tal vez quería ver en sus ojos un reconocimiento a todo lo que había logrado. ¿O convencerse a sí mismo de que el pasado ya no tenía poder sobre él? Fue parte de mi vida. Lo fue, se giró, mirando hacia la ciudad. Quiero que vea que todo salió bien, que yo. Que tuviste razón al elegir tu carrera en vez de a ella. Terminó Curro por él. Tomás, escúchate. Te vas a casar con una mujer y estás invitando a otra solo para demostrarle algo. Tomás quiso responder, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. En su lugar, una imagen de hace 6 años apareció en su mente, el aeropuerto, el anuncio de embarque para su vuelo, y Zoe apretándole la mano con tanta fuerza como si así pudiera retenerlo físicamente. Aeropuerto Internacional, hace 6 años. La sala de embarque de vuelos internacionales zumbaba como un enjambre. Gente apresurada, abrazos, despedidas, algunos por una semana, otros para siempre. Tomás estaba de pie con el billete en la mano, tratando de ignorar el brillo húmedo en los ojos de Zoe. Será solo 1 año, quizás 2, decía, sin creerse del todo sus propias palabras. Voy a ganar experiencia en una empresa internacional y luego viviremos de otra manera. Zoe lo miraba como si pudiera ver más allá de lo que decía. Esa forma suya de mirar lo asustaba y lo fascinaba a la vez. Su pelo castaño se escapaba de la coleta mal hecha y en la mejilla todavía tenía la marca de la almohada.
Había salido corriendo del dormitorio de la universidad sin tiempo ni para despertarse del todo. Sé que no volverás en un año, dijo en voz baja, pero cada palabra daba en el blanco. Encontraste tu billete a otra vida. Lo veo en tus ojos, Tomás. Él quiso decirle que todo eso era por el bien de los dos, por su futuro juntos, pero no pudo. En el fondo, sabía que Londres era su oportunidad de escapar, no solo de las limitaciones económicas, sino de una vida que ya le quedaba pequeña. Zoe, empezó a decir, pero ella le puso un dedo sobre los labios. Tengo que decirte algo importante, su voz tembló. En ese momento, anunciaron el embarque de su vuelo. Zoe se quedó en silencio, como si ese aviso fuera una señal del destino. ¿Qué? ¿Qué ibas a decirme?, preguntó él. Ella lo miró largo rato, con una mirada que guardaba un universo de cosas no dichas. Luego negó con la cabeza y esbozó una sonrisa débil. No importa. Ve. Tu nueva vida te espera. Él la besó. Por última vez, aunque aún no lo sabía. Ella se aferró a él con todo su cuerpo, como intentando memorizar cada rincón de su piel. Luego se apartó primero, y con suavidad, lo empujó hacia el control de pasaportes. Ya cuando cruzaba el control de seguridad, se giró. Ella seguía ahí. Una figura pequeña entre la multitud, con el rostro firme y las lágrimas contenidas. En ese momento, casi volvió atrás. Casi. No respondes, la voz de Curro lo devolvió al presente. ¿Por qué haces esto? Tomás dio un sorbo de whisky, dejando que el ardor en la garganta ahogara el dolor del recuerdo. Quiero cerrar ese ciclo, dijo, usando una frase que había aprendido de su terapeuta londinense. Quiero demostrarle, y demostrarme, que todo valió la pena. Que el sacrificio tuvo sentido. Curro lo miró con esa mezcla de compasión e irritación que solo se permiten los verdaderos amigos. ¿Y estás seguro de que el resultado valió el sacrificio?, preguntó en voz baja. Mírate. Estás en tu propia fiesta de compromiso hablando de otra mujer. ¿Eres feliz, Tomás? La pregunta quedó flotando. Tomás quiso decir que sí. Era lo correcto, lo lógico. Pero no pudo mentirle al único que lo conocía de verdad. Soy exitoso, respondió al fin. ¿No es lo mismo? Curro negó con la cabeza. Sabes que no, y hablando de Zoe, dudó un segundo. ¿Has pensado en lo que vas a hacer si acepta la invitación? Si viene. El corazón de Tomás se detuvo por un instante. En el fondo, estaba convencido de que ella no vendría, que su invitación era solo un gesto simbólico. Una manera de hacer las paces con el pasado sin enfrentarlo realmente. La idea de que Zoe pudiera aparecer en su nueva vida, en carne y hueso, no como un recuerdo, sino como una presencia real, le provocaba una mezcla extraña de pánico y algo más. Algo que no se atrevía a nombrar. No va a venir, dijo con una seguridad que no sentía. Tú ya no la conoces. Curro se encogió de hombros. 6 años es mucho tiempo. La gente cambia. 6 años, repitió la mente de Tomás como un eco. Una vida entera entre aquel vuelo y el día de hoy. ¿Quién era ella ahora? ¿A qué se dedicaba? ¿Era feliz? Sintió la vibración del teléfono en el bolsillo. Lo sacó sin pensar y se quedó paralizado al ver la pantalla. Un mensaje nuevo de un contacto que no abría desde hacía años, pero que nunca se había atrevido a borrar. Gracias por la invitación. Iré. Zoe. Palabras que hicieron añicos la ilusión de tener el control sobre su vida. Tomás sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies y el aire se volvía denso, imposible de respirar. ¿Qué pasa?, preguntó Curro, notando el cambio en su expresión. Tomás le tendió el móvil en silencio. Curro leyó el mensaje y soltó un silbido. Pues nada, amigo. Llamaste a los fantasmas del pasado y respondieron, le puso la mano en el hombro. ¿Y ahora qué? Tomás miraba las luces de la ciudad nocturna, sintiendo como toda la estructura de su nueva vida empezaba a tambalearse desde dentro. ¿Qué ahora? No lo sabía. Por primera vez en años, el futuro era un misterio total. Ahora, inspiró hondo, sintiendo esa rara mezcla de miedo y emoción, ahora sabremos si todo esto realmente valió la pena. Sobre la ciudad caía el anochecer, anunciando una noche llena de preguntas difíciles.
En algún rincón de ese enorme lugar, quizás Zoe también miraba esas mismas luces, con la invitación en la mano, una que podía cambiarlo todo. Zoe releía la invitación, sujetándola con la punta de los dedos como si fuera papel venenoso. Relieve dorado, letras caligráficas, un cartón tan grueso que parecía capaz de sobrevivir al apocalipsis. Todo en él gritaba dinero y estatus. Justo lo que él fue a buscar cuando se marchó, dejándola rota, embarazada y desesperadamente sola en una fría residencia universitaria. Tomás Lacasa y Casilda Carpio tienen el placer de invitarle a compartir su alegría. Zoe soltó una sonrisa amarga. Alegría. Como si esa palabra significara algo para alguien capaz de borrar un amor verdadero solo por una línea más en el currículum. Mamá, ¿qué es eso? Andrés, su hijo de 5 años, apareció a su lado, apoyando su cuerpo tibio contra su pierna. Esos ojos tan inteligentes, copia exacta de los de su padre, miraban con curiosidad la tarjeta brillante. El corazón de Zoe se encogió. Esos ojos. A veces no podía mirarlos sin sentir un dolor fantasma. Una invitación a una boda, cariño, le acarició distraídamente el pelo rebelde. ¿Y vamos a ir? ¿Habrá pastel? Él dio un salto en el sitio, y Zoe no pudo evitar sonreír. Los niños tenían esa increíble capacidad de ver la alegría donde los adultos solo encontraban cicatrices. No lo sé, amor, se agachó hasta quedar a su altura. Es complicado. Desde la otra habitación llegó un quejido suave. Angélica se había despertado. Zoe dejó la invitación a un lado y fue a por su hija. La pequeña estaba sentada en la cuna, con los rizos oscuros despeinados por el sueño y las mejillas húmedas de lágrimas. Mamá, susurró, soñé con el mar. Zoe la levantó en brazos, aspirando el olor familiar de su pelo. Angélica era el reflejo de su abuela, los mismos pómulos, la misma mirada, la misma barbilla firme. Una herencia de mujeres que habían resistido todo lo que la vida les había lanzado. ¿Podrás mirarlos a los ojos? Resonó la voz de su madre en su cabeza. Después de todo lo que ha pasado. Zoe abrazó a su hija con más fuerza, sintiendo su corazoncito latir junto al suyo. 6 años atrás, de pie en aquel aeropuerto, no tuvo el valor de decirle a Tomás que estaba embarazada. Algo, quizás el orgullo, o quizá la intuición, la detuvo. Y ahora, al mirar a sus hijos, entendía que había sido un regalo del destino. Si él se hubiera quedado por obligación, todos habrían acabado infelices. Sentó a Angélica junto a Andrés en la mesa y le sirvió leche en sus tazas con dibujos animados. Una mañana cualquiera. Su pequeño universo, creado por ella sola, sin él, contra todo pronóstico. La invitación seguía sobre el borde de la mesa, brillando al sol de la mañana con su relieve dorado. Una bomba silenciosa, capaz de destruir el mundo que ella había construido con tanto esfuerzo. Ni siquiera se lo dijiste, susurraba su conciencia. Tiene derecho a saberlo. ¿Pero lo tenía? Alguien que eligió una carrera antes que el amor. Alguien que no hizo el más mínimo intento de buscarla en 6 años, de saber cómo estaba. Zoe se acercó a la ventana. Su piso era pequeño, pero suyo, comprado con el dinero que ganó traduciendo y dando clases particulares mientras terminaba sus estudios con un recién nacido en brazos. Cada metro cuadrado de ese hogar era una prueba de su fuerza y constancia. Voy a ir, la decisión le llegó de golpe, como un salto al vacío. Voy a ir y voy a mirarlo a los ojos. Y llevaré a los niños conmigo. Al final, tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. El lujoso complejo brillaba bajo el sol de mayo, como el escenario de una película sobre la buena vida. Filas de autos de alta gama, mujeres con sombreros que parecían aves exóticas, hombres con trajes que valían lo mismo que un piso pequeño. Zoe estaba frente a la entrada, sujetando con firmeza las manos de Andrés y Angélica. Se sentía como una intrusa en una fiesta ajena. Parece un cuento, ¿verdad? Susurró Andrés, hipnotizado por las fuentes y los jardines floridos. Angélica se aferraba a su pierna, algo asustada por el ruido y el brillo de todo. Sí, cariño, tragó saliva Zoe, como un cuento. Un cuento del que la habían borrado hacía 6 años. Y ahora volvía. Pero ya no como la chica ingenua de entonces, sino como una mujer que conocía el dolor, la fuerza y la alegría de ser madre. Avanzó por los senderos de mármol, sintiendo las miradas de los invitados. Su sencillo vestido de lino color marfil, comprado en una pequeña tienda, desentonaba entre los modelitos de marca.
Pero caminaba erguida, con la cabeza en alto, como le enseñó su abuela, nunca muestres que te duele. Camina recta, aunque por dentro te estés quemando, . En algún rincón del jardín sonaba una orquesta. La música flotaba en el aire, mezclándose con el canto de los pájaros y el murmullo de las conversaciones. Angélica empezó a bailar y su inocencia infantil rompió por un momento la tensión que llevaba dentro Zoe. Los invitados comenzaban a tomar asiento en sillones blancos frente a un arco cubierto de flores frescas. Allí, en menos de una hora, Tomás le diría sí a otra mujer. Zoe se detuvo. Dudó. ¿Qué hacía allí? ¿Para qué había venido? Zoe. Una voz conocida la hizo girarse. Curro. El mismo de siempre, tal vez un poco más rellenito, enfundado en un traje elegante. Así que viniste. Había sorpresa en su mirada, y algo más, como si supiera más de lo que decía. Vine, respondió con una sonrisa, sintiendo un alivio inesperado al ver a alguien de su antiguo mundo. Te presento a Andrés y Angélica. Son mis hijos. Lo dijo con naturalidad, sin dramatismo, pero vio cómo se le dilataban las pupilas a Curro, cómo miraba de los niños a ella y volvía, reconociendo de inmediato el parecido de Andrés con su amigo. Son. La frase se le atascó en la garganta. Sí, asintió ella. Míos. ¿Y suyos? ¿Él lo sabe? Preguntó Curro en voz baja, aunque los niños ya se habían distraído con una mariposa que revoloteaba entre los rosales. No, Zoe negó con la cabeza. Eso era lo que iba a decirle en el aeropuerto. Lo que no quiso escuchar. Curro se pasó una mano por la cara, como si intentara borrar el impacto. Zoe, ¿sabes lo que estás a punto de hacer? ¿De verdad lo sabes? Ella miró a sus hijos. A Andrés, tan parecido a su padre, y a Angélica, con su barbilla decidida. Niños que crecieron sin un padre, pero rodeados de amor. Sus pequeños guerreros. Sí, respondió en voz baja. Llegó el momento de la verdad, Curro. Sea la que sea. Tomás estaba frente al espejo en la habitación del novio, ajustando sin pensar los gemelos. Desde el otro lado del cristal, lo miraba un hombre que apenas reconocía, bien arreglado, seguro, con un peinado perfecto y los ojos vacíos. ¿De verdad quieres esto? Se preguntó por centésima vez esa mañana. El teléfono en su bolsillo seguía en silencio. Lo revisaba cada 5 minutos, esperando, ¿qué? ¿Un mensaje de Zoe? ¿Una señal del cielo que le despejara las dudas? La puerta se abrió. Curro entró, con el rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Ella está aquí, dijo sin rodeos. El corazón de Tomás se saltó un latido, luego empezó a golpear con fuerza. Zoe. Ni reconoció su propia voz. Curro asintió, respiró hondo. Tomás, hay algo que necesitas saber antes de salir ahí, pero Tomás ya no lo escuchaba. Abrió la puerta de golpe y avanzó a paso firme por los pasillos, pasando junto a los invitados sorprendidos y fotógrafos curiosos, esquivando las miradas confundidas de los padres de la novia. Algo lo empujaba hacia adelante. Tal vez ese mismo sentimiento que había enterrado 6 años atrás, en el aeropuerto. La vio enseguida. Estaba junto a una fuente, el sol jugaba con su cabello, dándole destellos dorados. Era la misma Zoe, y al mismo tiempo no lo era. Ahora había en ella una fuerza interna, una dignidad que antes no estaba. Estaba hermosa. Y entonces los vio a ellos. 2 niños, un niño y una niña de unos 6 años. El niño con una mata rebelde de pelo oscuro, la niña con una mirada seria bajo pestañas larguísimas. Sujetaban las manos de Zoe, como 2 pequeños anclajes que la mantenían firme en el presente. Tomás se detuvo. No podía dar un paso más. Algo en su interior gritaba, pidiendo aceptar lo evidente, pero su mente se negaba. Tomás, Zoe pronunció su nombre sin sonrisa, como quien simplemente constata un hecho. Zoe, susurró él, sintiendo como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Tú, ellos. El niño levantó la cabeza y lo miró directo. Tomás se encontró con unos ojos que veía cada mañana en el espejo. Los mismos que heredó de su padre, y el del suyo. Él es Andrés, dijo Zoe, posando una mano sobre la cabeza del niño. Y ella es Angélica. Las cuentas no mentían. 5 años y medio, más 9 meses.
Exactamente el tiempo desde aquel día en el aeropuerto, cuando eligió su carrera en lugar del amor. Ellos, no pudo terminar la frase. El aire le faltaba. Son tuyos, lo dijo sin reproche, sin rabia. Solo la verdad, simple y rotunda, que acababa de cambiarle la vida. Los invitados empezaban a acercarse. Por el rabillo del ojo, Tomás vio a Casilda quedarse paralizada, al padre de ella fruncir los ojos con furia, a las mujeres en vestidos caros murmurar entre sí. Escuchaba los clics de las cámaras. Mañana estaría en todas las revistas, * el heredero Tomás Lacasa recibe a sus hijos ilegítimos, el día de su boda. * el escándalo del año. Pero todo eso le parecía lejano, casi irrelevante. Solo importaban esos ojos. Su reflejo. Observándolo con curiosidad e inocencia. Hola, dijo el niño, ofreciéndole la mano con naturalidad. Soy Andrés. ¿Tú eres el novio? Sí. Tienes un traje bonito. La voz de su hijo, sonaba tan natural, tan correcta. Como si de repente, la última pieza del rompecabezas hubiera encajado. Tomás se agachó lentamente, poniéndose a la altura del niño, y le estrechó la mano con cuidado, como temiendo romper algo precioso. Hola, Andrés, su voz tembló. Sí, soy el novio. La niña se escondía tras Zoe, pero asomaba la cara con curiosidad, mirándolo con esos ojos oscuros que tanto conocía. Los ojos de Zoe. Los ojos de la mujer a la que nunca había dejado de amar, por mucho que se esforzara en negarlo. Tomás, ¿qué está pasando? La voz de Casilda, fría y exigente, lo arrancó de golpe de esa burbuja. La boda, el vestido, los invitados, todo se derrumbaba frente a 100 testigos. Se levantó despacio, sin dejar de mirar a sus hijos. Luego, fijó la vista en Zoe. En sus ojos no había rencor, ni victoria. Solo serenidad. La fuerza de una mujer que había pasado por el fuego y había salido entera. Se volvió hacia Casilda, hacia sus padres, hacia los invitados, hacia los fotógrafos. Hacia la vida que había planeado, hacia el futuro que había construido ladrillo a ladrillo. Y, de pronto, todo se volvió cristalino. Lo siento, dijo mirando a Casilda. No habrá boda. A su alrededor estalló un murmullo de voces, los flashes de las cámaras se fundieron en una sola línea de luz. Pero Tomás solo veía a 3 personas frente a él, la mujer que había dejado ir hace 6 años y 2 niños cuya existencia acababa de descubrir. Tenemos que hablar, le dijo a Zoe, sintiendo como una vida se derrumbaba, y tal vez otra comenzaba. En su rostro apareció una sombra de sonrisa, no de triunfo, sino de comprensión. La sonrisa de una mujer que conocía el precio de los errores y del perdón. Sí, respondió simplemente. Tenemos que hablar. Andrés los miraba a ambos con esa sabiduría que a veces tienen los niños, como si entendiera mucho más de lo que podía decir. Y Angélica, por fin, salió de detrás de la falda de su madre y, para sorpresa de todos, le tendió su pequeña manita a Tomás. Hola, dijo con seriedad. Soy Angélica. Y en ese gesto infantil había más perdón y esperanza que en todas las palabras que ellos pudieran intercambiar. El tiempo se volvió espeso, como caramelo pegado a los dientes, denso, dulce, doloroso. Tomás miraba a los niños, y la sangre en sus venas se alternaba entre hielo y fuego. Su cuerpo entendía lo que su mente aún se negaba a aceptar, esos niños eran su carne, su sangre, el futuro que no había vivido. Respira, se recordó. Sus pulmones parecían haberse olvidado de cómo hacerlo. La cabeza de Andrés estaba ligeramente inclinada hacia la izquierda. Exactamente como la inclinaba su propio padre cuando no entendía algo. Ese gesto, transmitido de generación en generación, decía más que cualquier prueba de ADN. ¿Y quién es ese señor, mami? Preguntó Andrés, tirándole de la mano a Zoe. ¿Por qué nos mira así? Angélica, pegada a la pierna de su madre, también levantó la mirada. ¿Ese señor está llorando? Preguntó en voz baja, señalando con el dedo la cara de Tomás. Solo entonces se dio cuenta de que tenía lágrimas corriéndole por las mejillas. Lágrimas que no había pedido, que no tenían cabida en una boda que ya no existía. Tomás, la voz de Casilda sonó como cristal quebrado. ¿Qué está pasando aquí? Estaba inmóvil. Su vestido blanco de diseñador acentuaba la palidez aristocrática de su rostro y en sus ojos brillaba algo que la gente de su mundo jamás mostraba en público, furia. Ellos,
la voz de Tomás se rompió. Son mis hijos. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Como si esa verdad hubiera esperado demasiado tiempo para salir a la luz. ¿Te has vuelto loco? Casilda dio un paso al frente, su manicura francesa clavándose en la manga de su traje. ¿Cómo puedes decir eso? Es la primera vez que los ves. ¿Tus hijos? Repitió Andrés, abriendo mucho los ojos. ¿Tú eres nuestro papá? El mundo se detuvo. Incluso los pájaros parecían guardar silencio. Esa frase, dicha con voz de niño, derrumbó todo lo que Tomás había construido en 6 años. O tal vez, construyó lo que siempre debió existir. Eres una estafadora. Escupió Casilda, girándose hacia Zoé. Su cara perfecta de alta sociedad se deformó, dejando ver lo que solía esconder detrás de la educación y el dinero. Esto es una trampa. Trajiste a tus mocosos para arruinarnos la boda. Zoé palideció, pero no dio un solo paso atrás. Instintivamente colocó los brazos delante de sus hijos, igual que hacía su madre cuando su padre, borracho, regresaba a casa en aquel pequeño piso de su infancia. No te atrevas, dijo, con voz baja pero firme como acero. No te atrevas a hablar así de mis hijos. Los invitados se habían amontonado alrededor, convertidos en espectadores hambrientos de una tragedia inesperada. Algunos grababan con el móvil, otros susurraban cubriéndose la boca con la mano. El escándalo social estaba a punto de volverse viral. Casilda, por favor, intentó calmarla a Tomás, pero ella apartó su mano de un manotazo. ¿Lo sabías? Su voz temblaba de rabia. Todo este tiempo lo sabías y lo ocultaste. No, negó con la cabeza. No lo sabía. Míralo. Casilda señaló a Andrés. Ese mocoso es tu copia. No me digas que no lo sospechaste. Zoé notó cómo se tensaba Andrés. No entendía las palabras, pero sí las voces. Es el lenguaje universal que los niños perciben mejor que los adultos. ¿Mocoso? Repitió Andrés, confundido. ¿Qué significa eso, mami? En ese momento, entre la multitud, se abrió paso Víctor Carpio, el padre de Casilda, cuyo nombre aparecía constantemente en las portadas de los rankings de los más ricos. Su rostro era una tormenta a punto de estallar. Tomás, dijo con un tono helado. Si esto es una broma, es la peor de todas. Tomás se irguió. Los años en el mundo de los negocios lo habían enseñado a resistir golpes. Pero esta vez, en juego estaba algo más que su reputación profesional. No es una broma, Víctor, respondió con calma, aunque por dentro temblaba. Acabo de enterarme. ¿Y le crees? Víctor lanzó una mirada despectiva a Zoé. ¿A esta mujer? ¿Tiene pruebas? ¿Papeles? ¿Un test de ADN? Angélica comenzó a llorar en voz baja, asustada por los gritos y la tensión que llenaba el aire. Zoé la alzó en brazos y la abrazó. SHH, tranquila, amor. Todo está bien. Nos prometiste millones, murmuró Víctor entre dientes, de nuevo mirando a Tomás. Contactos en Londres, contratos con los árabes. ¿Y ahora qué? Todo se va al diablo por culpa de una. Cuidado, la voz de Tomás se volvió de hielo. Cuida tus palabras, Víctor. Víctor entrecerró los ojos. ¿Sabes con quién te estás enfrentando, chico? Puedo destruirte con una sola llamada. Tu fondo, tus inversores, tu reputación, todo desaparecerá. Y en ese momento, algo antiguo despertó dentro de Tomás. Una furia protectora. La necesidad de luchar por lo que ahora era suyo. Tal vez, asintió. Pero hoy descubrí que tengo hijos. Y eso vale más que todo el dinero y las conexiones del mundo. Tomás. Gritó Casilda, agarrándolo del saco. ¿Estás loco? ¿Vas a dejarme a mí, nuestra boda, nuestro futuro, por esto? Tomás le tomó las manos con delicadeza y las apartó. Lo siento, Casilda. No habrá boda. El sonido de una bofetada cortó el aire. La mejilla de Tomás ardía, pero la quemazón no despertó. Después de años viviendo entre números, gráficas y riesgos calculados, ahora se lanzaba a lo desconocido. Y por primera vez en años, se sentía vivo. Víctor dio un paso adelante, su cara se había puesto roja como una brasa. Te voy a destruir, desgraciado. No volverás a entrar a una casa decente. Vas a acabar en la calle.
Tomás lo miró y entonces lo entendió. El fantasma del padre de Víctor, un humilde obrero de fábrica, seguía persiguiéndolo sin importar cuántos ceros tuviera en su cuenta. El miedo a la pobreza lo empujaba, lo devoraba, le impedía parar y simplemente vivir. ¿Sabe qué, Víctor? Tomás esbozó casi una sonrisa. El miedo no debería ser a la pobreza. Debería ser a la vaciedad. Esa que queda cuando el dinero no llena nada. Un murmullo recorrió a la multitud. Nadie le hablaba así a Víctor Carpio. Un hombre cuyo patrimonio equivalía al presupuesto de un país pequeño. Te vas a arrepentir, escupió él, dándose la vuelta. Vamos, Casilda. Ahora mismo. Pero, para sorpresa de todos, Casilda no se movió. Papá, dijo en voz baja. ¿Por qué siempre decides tú por mí? Víctor se quedó inmóvil, como si lo hubieran electrocutado. ¿Cómo dices? Te lo pregunté, su voz ya no temblaba. ¿Por qué siempre decides tú? ¿A quién debo amar? ¿Con quién debo hablar? ¿Con quién debo casarme? Tomás la miraba sorprendido. En 3 años de relación, nunca había visto a Casilda contradecir a su padre. Porque sé lo que es mejor para ti, respondió Víctor. Ahora, vámonos. No, Casilda negó con la cabeza. Lo siento, Tomás. Esta no era la boda que imaginaba. Pero, ¿sabes? Miró a Zoé y a los niños. Quizás sea lo mejor. Yo quería un matrimonio exitoso, y tú, parece que aún la amas. Se giró hacia los invitados. Gracias por venir. No habrá boda. Pero el banquete está pagado, disfruten del cóctel y, con la cabeza en alto, se alejó, dejando a su padre ahogándose en su propia rabia. Ahora dime una cosa, dijo Andrés en voz baja, tirando de la mano de su madre. ¿Ese señor, de verdad es nuestro papá? Los invitados se dispersaban por los jardines del complejo. Algunos realmente se dirigieron a las mesas servidas, otros se agrupaban en corrillos, comentando el escándalo del año. Zoé se arrodilló para estar a la altura de su hijo. Sí, asintió. Es su papá. ¿Y por qué no vivía con nosotros? Preguntó el niño con seriedad. ¿No nos quería? Tomás, de pie junto a ellos, sintió como esa pregunta sencilla le golpeaba más fuerte que todas las amenazas de Víctor. Él no sabía que ustedes existían, contestó Zoé con suavidad. Se fue muy lejos cuando ustedes aún eran, muy pequeñitos, dentro de mi barriguita. Andrés frunció el ceño, tratando de entender. ¿Y ahora va a vivir con nosotros? Preguntó. Nuestra casa es pequeña. Tendrá que dormir en el sofá. O podemos comprar un colchón inflable. Zoé no pudo evitarlo. Soltó una carcajada. Una risa limpia, inesperada, que le soltó la tensión acumulada durante horas. Y en ese instante, Tomás lo supo, había echado de menos ese sonido durante 6 años. Ese tipo de risa que no nace por educación ni por cortesía, sino por pura alegría de estar vivos. Andrés, lo abrazó, es complicado. Los adultos siempre lo complicamos todo. Primero tenemos que hablar. Angélica, aún aferrada a su vestido, de pronto extendió la mano y tocó la mejilla de Tomás. ¿Por qué lloras? Le preguntó con esos ojos enormes color chocolate amargo, los mismos ojos de Zoé. Porque estoy feliz, respondió él con sinceridad. Y muy, muy triste por no haber sabido de ustedes antes. ¿Es como cuando te dan un helado y se te cae? Preguntó ella, muy seria. Feliz y triste al mismo tiempo. Tomás no pudo más. Rió entre lágrimas. Esa niña de 5 años acababa de describir toda su vida con una simple metáfora infantil. Sí, asintió. Es exactamente eso. Zoé se volvió hacia ella, tenemos que hablar de verdad. ¿Podemos irnos de aquí? Ella asintió, alzando a Angélica y tomando la mano de Andrés. ¿Tienes coche? Preguntó. Al diablo con el coche, negó con la cabeza. Vamos a la parada del bus. Como en los viejos tiempos, ¿te acuerdas? Y entonces, como cruzando una frontera invisible, extendió la mano y rozó su mejilla con una caricia tan ligera, tan suave, que a ambos se les cortó la respiración. 6 años y 9 meses atrás, en un parque de la ciudad. ¿Te imaginas cómo viviremos dentro de 10 años? Preguntó Zoé, tumbada sobre una manta mirando el cielo del atardecer. Quiero una casa. Pequeña. Pero nuestra.
con un jardín lleno de manzanos. Tomás estaba tumbado a su lado, sus meñiques apenas se rozaban. Un gesto casi inocente, pero que le erizaba la piel. Y yo quiero que tengamos 2 hijos, dijo, girando la cabeza para mirarla a los ojos. Un niño y una niña. ¿Y por qué justo así?, preguntó ella con una sonrisa. Porque la niña se parecerá a ti, lo dijo con tal certeza que a ella se le cortó la respiración. Con tus ojos y tu carácter. ¿Y no te da miedo?, rió Zoe. ¿2 mujeres tercas en casa? No. No me da miedo, sonrió él. Quiero que nuestros hijos sean fuertes. Como tú. Zoe se giró hacia él, apoyando la cabeza en la mano, observando su rostro con tanta seriedad como si quisiera memorizar cada detalle. ¿Y si no lo conseguimos?, preguntó en voz baja. ¿Si no podemos pagar esa casa, si todo se vuelve difícil? Tomás arrancó una brizna de hierba y la hizo girar entre los dedos, pensativo. Sabes, creo que la felicidad no está en vivir sin problemas, sino en poder enfrentarlos con la persona que amas. Ella sonrió con esa sonrisa especial que reservaba solo para él. Y él pensó que por esa sonrisa haría cualquier cosa. Eres muy sabio, Tomás, dijo rozando su mejilla con los dedos. Para ser un chico de económicas. Y tú eres muy guapa, Zoe, le tomó la mano y se la llevó a los labios. Para una chica de relaciones internacionales. Se rieron. Con esa risa liviana, despreocupada, que solo tienen los muy jóvenes y muy enamorados, convencidos de que el mundo es suyo y el futuro, brillante. Sobre la ciudad aparecían las primeras estrellas. Por delante tenían toda una noche. Toda una vida. Y creían de verdad que la vivirían juntos. ¿Te acuerdas de ese parque?, preguntó Tomás mientras subían al autobús. Los niños iban sentados junto a la ventana, mirando fascinados cómo pasaba la ciudad. Me acuerdo, asintió Zoe. Soñábamos con una casa con manzanos. Y con tener 2 hijos, miró a Andrés y Angélica. Un niño y una niña. Ella esbozó una sonrisa suave. La vida a veces cumple los deseos, de formas muy raras. Él le cubrió la mano con la suya. Ella no se apartó. No lo merezco, dijo en voz baja. Tú los criaste sola. Lo hiciste todo sola. ¿Y yo? Tú elegiste, respondió ella con un leve encogimiento de hombros. Y yo también. Los 2 tenemos que vivir con lo que decidimos. Él volvió a mirar a los niños. Sus hijos. A quienes acababa de conocer ese mismo día. Carne y hueso. Milagro. Su segunda oportunidad de tener una vida real. No pido nada que no me corresponda, dijo él con calma. Solo quiero ser parte de sus vidas. Si tú me dejas. Zoe miró largo rato por la ventana, hacia esa ciudad que los había visto como estudiantes enamorados, que fue testigo de su adiós y ahora los veía reunirse. ¿Sabes?, dijo por fin. Mi abuelo solía decir, un viejo amigo no se convierte en enemigo. ¿Qué significa?, preguntó él. Que todos merecemos una segunda oportunidad, respondió mirándolo. Incluso tú, Tomás. El autobús avanzaba por la ciudad al anochecer. Dentro, un hombre, una mujer y 2 niños. No era una familia perfecta, pero tal vez sí la que siempre tuvo que ser. Y Tomás pensó que los 6 años persiguiendo espejismos lo habían traído, al fin, a la vida real. A su verdadero hogar. A su verdadero amor. El apartamento de Zoe los recibió con olor a canela y té de menta, aromas de infancia que ella había traído de casa de su abuela como el tesoro más valioso. Las habitaciones estrechas estaban llenas de luz, no por lámparas caras, sino por dibujos infantiles en las paredes, libros gastados con páginas dobladas y plantas que buscaban el sol junto a las ventanas. Cada objeto tenía su historia, su alma. Tomás se detuvo en el umbral, como si temiera romper el frágil equilibrio de ese mundo. Un mundo construido sin él, a pesar de él, y contra todas las dificultades que jamás llegaría a comprender del todo. Pasa, dijo Zoe, quitándole la chaqueta a Angélica. Ahora también es tú, se detuvo un segundo, bueno, no tu casa. Pero sí el lugar donde viven tus hijos. Andrés observaba a Tomás con la curiosidad transparente de un pequeño explorador que acaba de descubrir una nueva especie. No había juicio ni resentimiento en su mirada, solo una enorme necesidad de entender. ¿Tienes coche?,
Preguntó de golpe, sentándose en el viejo sofá y balanceando las piernas en calcetines de superhéroes. ¿Y de verdad vives en Londres? ¿Allá todos van con paraguas? Tomás se sentó a su lado, dejando un espacio prudente. No tan cerca como para invadir, pero lo bastante cerca como para no perderse un solo segundo. Sí, tengo coche, respondió, intentando sonar tranquilo aunque el corazón le latía con fuerza. Y sí, viví en Londres. Pero no todos llevan paraguas, aunque llueve bastante. ¿Y viste el Big Ben? Los ojos de Andrés brillaron. Claro que sí, asintió Tomás. Incluso estuve dentro. Tiene un mecanismo enorme, con ruedas del tamaño de una persona. ¡Wow! Andrés dio un salto. Angélica, escucha. Dentro del Big Ben hay ruedas gigantes. Angélica, que jugaba con una muñeca en una esquina, levantó la cabeza. A diferencia de su hermano, ella lo miraba con recelo, evaluando al desconocido con el ceño fruncido. En esa expresión, Tomás reconoció a Zoe. La misma que conoció en primer año de universidad. Ese mismo mentón firme, esa arruga entre las cejas cuando se concentraba. ¿Y tú quién eres? Preguntó con total franqueza, como solo saben hacerlo los niños o los sabios muy viejos. ¿Por qué viniste? La pregunta, simple y enorme a la vez, flotó en el aire. Zoe, que estaba sirviendo el té en la cocina, se quedó congelada con la tetera en alto. Tomás sintió la garganta seca. ¿Cómo se explica a una niña de 5 años lo que ni tú mismo entiendes? ¿Cómo contarle sobre miedos, ambiciones, errores de juventud y el precio que se paga por cada decisión? Yo, titubeó, atrapado en la mirada directa de su hija. Soy tu papá, Angélica. Ella frunció el ceño, procesando. Pero no tenemos papá, dijo con lógica de niña. Mamá dice que está lejos. En un viaje de trabajo. Y eso era, intentó sonreír él, aunque le salió torcida. Un viaje muy largo. Pero ya estoy de vuelta. ¿Para siempre? Preguntó de inmediato Andrés, acercándose. ¿Vas a vivir con nosotros ahora? Zoe colocó las tazas sobre la mesa baja con tal fuerza que un poco de té se derramó sobre la madera rayada. Esa es una pregunta difícil, mi amor, dijo, sentándose junto a su hijo y secando el líquido con una servilleta. Los adultos tenemos que hablar muchas cosas primero. Pero él es nuestro papá, insistió Andrés. Y tú le dijiste a la abuela que él te quiso mucho, ¿te acuerdas? Zoe se quedó pálida, y luego roja. Los niños recordaban cada palabra suelta, cada suspiro sin querer, cada lágrima que se creía escondida. Eso era lo hermoso y lo terrible de ser madre. Sí. Me quiso, logró sonreír. Hace mucho tiempo. En otra vida. En otra vida. Esas palabras golpearon a Tomás más fuerte que cualquier bofetada. Esa otra vida eran los 6 años que él había pasado persiguiendo fantasmas de éxito entre las nieblas de Londres, mientras Zoe enfrentaba sola las náuseas matutinas, el parto, las noches sin dormir, los primeros pasos, las primeras palabras, las fiebres, todo aquello que debían haber vivido juntos. El timbre sonó de forma brusca, haciendo que todos se sobresaltaran. Zoe se levantó, arreglándose el cabello por reflejo, esa costumbre arraigada de parecer fuerte incluso cuando todo se derrumba. Debe ser tu madre, le dijo a Tomás sin mirarlo a los ojos. La llamé mientras estabas en el baño. Él asintió, sin saber si agradecerle o molestarse por esa decisión. Pamela Lacasa, su madre, merecía conocer la verdad. Pero él no estaba preparado para esa visita. No así, no en este momento, no después de todo lo que había pasado. Cuando Zoe abrió la puerta, se encontró con una mujer a la que los años no le habían tenido piedad. Las arrugas cruzaban un rostro que alguna vez fue hermoso, y el cabello, antes oscuro, estaba casi por completo cubierto de canas. Pero su postura seguía erguida. Zoe, susurró Pamela, abrazándola con una fuerza inesperada. Mi niña. Zoe se quedó congelada por un segundo, y luego se rindió, dejando que ese calor ajeno atravesara la coraza que había forjado durante años de soledad. Pamela. Susurró ella. Perdón por no haberlo dicho antes. Tú no tienes nada que perdonar, negó Pamela con la cabeza. Entró en el apartamento y enseguida su mirada encontró a los niños. Andrés se puso de pie, la espalda recta, tan pequeño y tan serio, listo para proteger a su hermana y a su madre, como siempre hacía, como había aprendido sin tener nunca un ejemplo de padre.
Hola, dijo con voz clara. Yo soy Andrés. ¿Y usted quién es? Pamela se llevó la mano a la boca, conmovida. En ese pequeño veía a su marido, a su hijo, a su propio padre, a toda una línea de familia que ahora continuaba, contra todo pronóstico. Soy tu abuela, cielo, dijo arrodillándose para ponerse a su altura. La mamá de tu papá. Ya tenemos abuela, interrumpió Angélica, asomando detrás de su hermano. Vive en otra ciudad y hace los pasteles más ricos del mundo. ¿Tú sabes hacer pasteles? Pamela rió entre lágrimas. No, mi amor, no sé hacer pasteles. Pero puedo aprender, si tú me enseñas, dijo asintiendo. ¿Puedo? ¿Puedo abrazarlos? Andrés miró a su madre, buscando su aprobación. Zoe asintió, y el niño se acercó a los brazos de su nueva abuela. Angélica dudó un momento, pero finalmente también se dejó abrazar. Al principio rígida, luego más suelta, respondiendo instintivamente a ese amor sincero. Tomás observaba la escena, sintiendo una oleada de vergüenza mezclada con esperanza. Su madre, que había criado sola a un hijo tras perder a su esposo demasiado pronto, ahora sostenía en brazos a los nietos que él nunca conoció, que nunca crió. Y en algún rincón del armario de su madre, probablemente seguían guardadas aquellas cajas con juguetes que nunca quiso regalar, creyendo que algún día tendría nietos. Tomás, Pamela levantó la mirada hacia él, llena de reproche y perdón. ¿Cómo llegamos a esto? Él negó con la cabeza, sin encontrar palabras. ¿Cómo explicar que sus ambiciones lo habían cegado? Que su carrera le parecía la única forma de demostrar su valor. Que el miedo a la pobreza, a no ser nadie, a repetir la historia de su padre, muerto demasiado joven, lo empujaba hacia adelante, sin dejarlo mirar atrás. Perdón, mamá, fue lo único que pudo decir. Pamela se puso de pie, sin soltar aún a sus nietos. No soy yo la primera a la que debes pedir perdón. Su mirada se dirigió a Zoe, que seguía de pie junto a la ventana. Erguida, fuerte, intacta. Una mujer que había construido un mundo entero para sus hijos. Un mundo donde el padre no tenía lugar, porque él mismo decidió no estar. Niños, Zoe se acercó a Andrés y Angélica. La abuela Pamela les trajo regalos. ¿Por qué no van a su cuarto a ver qué es? Pamela asintió, entregándoles una bolsa que los niños se llevaron entre gritos de alegría. Cuando la puerta del dormitorio se cerró, Zoe se volvió hacia Tomás. Sus ojos, antes tan cálidos, ahora eran como pedazos de hielo oscuro. ¿Y bien? Dijo en voz baja. ¿Estás contento? Lo lograste. Carrera exitosa, posición social, una novia rica, todo lo que soñabas cuando me dejaste atrás. Su madre salió en silencio hacia la cocina, sabiendo que esa conversación solo les correspondía a ellos dos. Zoe, no lo sabía, dio un paso hacia ella, pero Zoe retrocedió, como si su cercanía quemara. Te lo juro, si hubiera sabido de los niños. ¿Qué? Levantó la cabeza. ¿Qué habrías hecho? ¿Renunciado a tu adorada carrera? ¿Volver con una chica embarazada en una residencia estudiantil, sin contactos ni futuro? No me tomes por tonta, Tomás. Te conocía demasiado bien. Sus palabras eran duras, pero ciertas. ¿Podía él decir con certeza que habría actuado distinto? ¿Que con 23 años, cegado por la ambición y las ganas de probar su valor al mundo, habría elegido otra cosa? Ni siquiera intentaste contactarme, siguió ella. 6 años, Tomás. Ni una llamada. Ni un mensaje. Como si nunca hubiéramos existido. Él no respondió. Sabía que cualquier excusa sonaría vacía. ¿Decir que tenía miedo? ¿Que cada vez que marcaba su número colgaba antes de que sonara? ¿Que espiaba sus redes sociales pero nunca se atrevía a escribirle? ¿Que en tantas noches sin dormir en Londres se imaginaba cómo sería tenerla cerca? ¿Crees que fue fácil para mí? Dijo al fin. Irme, dejar todo atrás, empezar de cero. Zoe soltó una risa amarga, sin rastro de alegría. ¿Fácil? Repitió. ¿Quieres hablar de lo que fue fácil o difícil? Perfecto. Se cruzó de brazos, como si se protegiera. Difícil fue vomitar cada mañana y aún así ir a clase porque faltar significaba perder la beca y el lugar en la residencia. Difícil fue estar de 7 meses y limpiar oficinas de noche porque con esa barriga ya no me daban trabajo de día. Difícil fue dar a luz sola, con una enfermera como única compañía.
Difícil fue cuando tu hijo estaba enfermo y no podía pedir el día libre porque me despedían y entonces no comíamos. Su voz temblaba, pero no se detenía. Como si hubiera abierto una compuerta y los años de dolor contenido finalmente salieran a la superficie. Pero ¿sabes qué fue lo más difícil, Tomás? Lo más difícil fue cuando tu hijo de 4 años me miró y preguntó, mamá, ¿por qué mi amigo del jardín tiene papá y yo no? Y yo no supe qué decirle. Porque la verdad le rompería el corazón. Y la mentira, algún día, se volvería contra mí. Guardó silencio para recuperar el aliento. En el pequeño apartamento se hizo un silencio denso, como si el aire se hubiera detenido, saturado por el peso de sus palabras. Perdóname, dijo él, lo único que podía decir. Sé que no cambia nada, pero de verdad. No, ella negó con la cabeza. No digas lo que ni tú mismo crees. No necesito tu lástima ni tus disculpas tardías. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó él, sintiéndose perdido. ¿Por qué llamaste a mi madre? ¿Por qué viniste a la boda? Ella lo miró largo rato. Era la mirada de una mujer que había atravesado el fuego y había aprendido a sobrevivir donde otros se habrían roto. No vine por mí. Ni por ti, respondió en voz baja. Vine por ellos, hizo un gesto hacia la puerta del cuarto de los niños. Porque por más que tú y yo hayamos fallado, ellos tienen derecho a conocerte. Y serán ellos quienes decidan, cuando crezcan, qué lugar ocuparás en sus vidas. Esas palabras tenían más nobleza de la que él merecía. En esa mujer, que había dejado atrás por una promesa vacía de éxito, había más fortaleza y dignidad que en todos los empresarios de traje caro que había conocido en Londres. Estás muy cambiada, dijo él. La maternidad cambia, se encogió de hombros. Cuando 2 vidas pequeñas dependen de ti, o te haces fuerte, o te rompes. Yo no tuve opción. Desde la habitación llegó una risa infantil. Pura, despreocupada. El sonido de niños que aún no cargan con las heridas del pasado. Como un rayo de sol rompiendo la tensión entre ellos. ¿Y ahora qué? Preguntó Tomás. ¿Qué va a pasar con nosotros? Zoe se acercó a la ventana. Afuera, en el patio, otros niños jugaban. La vida seguía su curso, ignorando las tormentas privadas detrás de las paredes. No lo sé, respondió con honestidad. Pero pase lo que pase entre nosotros, tú tienes que estar en sus vidas. Si es que de verdad quieres eso. Lo quiero, dijo él con tal firmeza que ella se giró sin querer. Más que cualquier otra cosa en mi vida. Ella asintió. Entonces tendremos que aprender a estar. No juntos, pero cerca. Por ellos. Y sí. Él dudó, incapaz de decir lo que de pronto se le hacía tan claro, tan inevitable. ¿Y si intentamos estar juntos también? Ella negó con la cabeza. No, Tomás. Ha pasado demasiado tiempo. Yo ya no soy esa chica ingenua. Y tú ya no eres ese chico. Podemos aprender a ser buenos padres para nuestros hijos, pero no pareja el uno para el otro. En sus ojos no había odio, solo la determinación serena de alguien que conocía su valor. Alguien que había aprendido, a costa de mucho, a confiar solo en sí misma. Y que ya no estaba dispuesta a arriesgar eso. Lo entiendo, asintió él. Pero estaré aquí. Si me dejas. Ella miró hacia la puerta del cuarto, de donde salía la risa de Andrés contándole algo a su abuela con total emoción. Vas a tener que quedarte. Ya están enamorados de la idea de tener un papá. Verás, los niños creen en los milagros. Y en las personas. Hasta que les dan motivos para dejar de hacerlo. En sus palabras había tanto una advertencia como un desafío. Papá, mira. Andrés salió corriendo de la habitación con un avión de juguete en la mano. La abuela dice que es igualito al que tú armabas de pequeño. La palabra papá, dicha con tanta naturalidad, con tanta confianza, le quemó por dentro a Tomás. No se la había ganado. No había pasado noches en vela, no la había conquistado con presencia ni paciencia. Pero Andrés se la ofrecía así, sin condiciones, con ese amor puro que solo los niños son capaces de dar. Igualito, dijo él, arrodillándose para tomar el avión de manos de su hijo. Yo armé mi primer avión cuando tenía tu misma edad. ¿De verdad? Los ojos de Andrés se iluminaron. ¿Y me vas a ayudar a armar este? Ahí estaba. Su primera prueba, su primera oportunidad de ser un padre de verdad y no solo un donante de ADN.
Tomás miró a Zoe, en silencio, pidiendo permiso. Claro que va a ayudarte, respondió ella por él. Papá se queda a cenar y tendrán tiempo de empezar a armarlo. Ese asterisco papá asterisco dicho por ella sonó como un reconocimiento, como un primer paso hacia un posible perdón. No por él, sino por los niños. Angélica, que hasta entonces se había mantenido a distancia, se acercó con un libro en la mano. ¿Y también vas a leernos un cuento antes de dormir?, preguntó con tono serio, mirándolo directo a los ojos. Mamá siempre nos lee antes de dormir. Tomás miró la portada. Asterisco el Principito asterisco. El mismo libro que él amaba cuando era niño. Claro que sí, prometió con una sonrisa que le nacía del pecho. Si mamá me deja quedarme hasta que se duerman. Zoe lo miró. En sus ojos había una tormenta de emociones, reserva, desconfianza, esperanza, dolor y algo más que aún no sabía cómo nombrar. Te dejo, dijo al fin. Pero solo hoy. Ya veremos después. Esas palabras contenían más esperanza de la que él jamás habría imaginado recibir esa mañana. Un puente roto hace 6 años no se reconstruye en un día. Pero tal vez, piedra a piedra, podían empezar a construir uno nuevo. Gracias, dijo Tomás. Pamela salió del cuarto de los niños, observando la escena con una mezcla de amargura y alivio. Su hijo había perdido 6 años. 6 años irrecuperables. Pero quizás lo mejor aún estaba por venir. El té se enfrió, dijo Zoe desde la cocina. Voy a preparar otro. Y creo que aún queda algo de tarta de cereza. Yo te ayudo, respondió Pamela, siguiéndola. Tomás se quedó en la sala con los niños, asterisco sus asterisco niños, aún asombrado de que esas palabras pudieran ser reales. Y ellos ya lo arrastraban hacia sus juguetes, sus cuentos, su pequeño mundo, un mundo al que lo habían invitado, a pesar de todo. Tienes unos hijos maravillosos, dijo cuando Zoe volvió con la bandeja. Gracias por criarlos así. Ella se detuvo un instante, sorprendida por esas palabras. Luego asintió, aceptando su gratitud. De verdad que lo son, respondió con ese tono especial de orgullo que solo una madre puede sentir. A pesar de todo, están creciendo felices. Y eso es lo más importante. ¿Y yo voy a ser feliz?, preguntó Andrés de pronto, atento a la conversación de los adultos con la naturalidad de los niños. Ahora que tengo mamá, papá y 2 abuelas. Zoe y Tomás se miraron. 2 personas que una vez se amaron, separadas por las circunstancias y por sus propias decisiones, ahora unidas para siempre por un lazo más fuerte que el matrimonio, sus hijos. Vas a hacerlo, respondieron los 2 al mismo tiempo. Y por primera vez en todo ese largo día, se sonrieron. Tímidamente. Inseguros. Pero de verdad. Afuera comenzaba a caer la tarde. En el fondo del patio, los primeros brotes primaverales aparecían en el manzano que Zoe había plantado 3 años atrás, su pequeño jardín personal, su promesa silenciosa para ella y para sus hijos de que todo estaría bien. Y ahora, mirando a sus hijos, al padre de ellos, a esta familia que apenas empezaba a tomar forma, por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que aquella promesa empezaba a cumplirse. Llegó junio. La ciudad se había cubierto de verde, que brotaba incluso entre el concreto de los barrios más grises, con la misma terquedad que tiene la vida. Zoe estaba sentada en una banca del parque, observando a Andrés y Angélica mientras alimentaban a los patos. Tomás apareció por el sendero, cargando con cuidado 4 vasitos de helado. 3 semanas. Eso era lo que había pasado desde el día en que una boda se convirtió en un reencuentro que nadie esperaba. 3 semanas de equilibrio frágil, de pasos cuidadosos hacia algo nuevo. Pistacho para Angélica, chocolate para Andrés, vainilla para ti y fresa para mí. Tomás repartió los helados y se sentó en el borde de la banca, dejando entre ellos una distancia invisible pero palpable, como un campo de fuerza. Gracias, dijo Zoe, aceptando el helado. Le resultaba extraño verlo en ropa normal, jeans y camiseta, sin trajes perfectos ni corbatas de seda. Se veía más joven y más viejo a la vez. Más joven sin la armadura corporativa. Más viejo, porque la vida le había dejado marcas en el rostro que no estaban allí 6 años atrás. Alquilé un piso cerca de aquí, dijo él, mirando a los niños. Zoe se sobresaltó. Hasta ahora se había hospedado en un hotel, un terreno neutral, caro y sin alma. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó ella.
He pedido el traslado a la oficina local, se giró hacia ella. Para quedarme. De verdad, Zoe. Ella apartó la mirada, concentrándose en su helado que empezaba a derretirse. ¿Y tu carrera? Londres, tus contactos, todo aquello por lo que te fuiste. Él esbozó una sonrisa amarga. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que conseguí todo lo que planeaba. Y no me hizo feliz. Ni un poco. Ella guardó silencio, tragándose el nudo en la garganta. Qué fácil habría sido disfrutar de su arrepentimiento, de ver cómo entendía el vacío de lo que había elegido en lugar de la vida real. Pero la maternidad le había enseñado algo: no hay sentido en alimentar el dolor ajeno cuando ya tienes suficiente del tuyo. Quiero ser parte de sus vidas, continuó él. De verdad. No solo el papá de los domingos, no una billetera. Un padre. Querer está bien, respondió ella, observando cómo Angélica alimentaba con cuidado a un patito. Pero hay una condición. Él se irguió, como si se preparara para una reunión importante. Te escucho. Nada de regalos que cuesten lo mismo que un piso. Nada de intentar comprar su cariño. Nada de promesas que no puedas cumplir. Y lo más importante, jamás, lo miró por primera vez directo a los ojos, jamás desaparezcas de sus vidas como desapareciste de la mía. Es mejor que no aparezcas nunca, a que aparezcas y luego los abandones cuando ya te quieran. Tomás sostuvo su mirada. Firme. Intensa. Una mirada que traspasaba todas las defensas que él había construido durante años. Es justo, asintió. ¿Alguna otra condición? No vas a insistir en que lleven tu apellido. Esa será su decisión. Cuando estén listos. Si es que algún día lo están. Se estremeció. Esa condición le dolió más de lo que esperaba. Su apellido tenía peso, historia, abría puertas. Pero, ¿tenía el derecho a imponérselo a unos hijos que no había criado? De acuerdo, dijo tras una pausa. ¿Algo más? Ella seguía mirando a los niños que alimentaban a los patos. A Andrés, inusualmente serio para su edad, siempre dispuesto a proteger a su madre y a su hermana. A Angélica, con su mentón decidido y su amor por todo lo que vive. A los frutos de su esfuerzo, de su sangre, de tantas noches sin dormir. Soy su madre, dijo con firmeza. Las decisiones importantes las tomaré yo. No porque sea mejor, sino porque estuve ahí todos estos años. Porque los conozco como nadie más. Él asintió. ¿Qué podía oponer a 6 años de lucha y amor diarios? De acuerdo, dijo, extendiendo la mano. Es un trato justo. Esto no es un trato, Tomás, negó ella con la cabeza, sin tomar su mano. Es la vida de nuestros hijos. Él bajó la mano, sintiendo de golpe todo el peso de su culpa. Como hombre de negocios, estaba acostumbrado a pensar en contratos y acuerdos. Pero una familia no se construye con firmas. Mamá, mira. Andrés corrió hacia ellos, señalando una fila de patitos que cruzaban el estanque detrás de su madre. ¿Ves? Los pequeños siguen a la mamá pata. Ella los protege. Asterisco como yo los protejo a ustedes asterisco, pensó Zoe. Pero en voz alta solo dijo. Sí, cielo. Las mamás siempre protegen a sus hijos. ¿Y los papás? Preguntó el niño, girándose hacia Tomás. ¿Los papás también protegen? Tomás miró a Zoe, buscando con los ojos el permiso para responder. Deben hacerlo, dijo ella, sosteniéndole la mirada. Si son papás de verdad. Andrés frunció el ceño, procesando la idea. ¿Tú vas a ser un papá de verdad? Le preguntó a Tomás con esa seriedad infantil que va directo al alma. ¿O como el papá de mi amigo del jardín, que solo viene en los cumpleaños y trae robots? Tomás se agachó hasta quedar a su altura. Quiero ser un papá de verdad, respondió. Pero voy a tener que aprender muchas cosas. ¿Tú me enseñas? Andrés lo pensó un momento, luego asintió con la solemnidad de un diplomático firmando un tratado de paz. Te enseño. Yo sé todas las reglas. Por ejemplo, a mamá no le gusta que durmamos hasta tarde, aunque sea domingo. Zoe sonrió mientras los observaba hablar. En su hijo había una sabiduría que no venía de los libros, sino de observar la vida. Una sabiduría que, 6 años atrás, su padre aún no tenía. Hace 4 años. Zoe estaba parada junto a un teléfono público en la esquina de la calle. En el coche doble dormían los niños.
El viento de febrero atravesaba su abrigo delgado, pero ella no se atrevía a irse. Era su última oportunidad. Su último intento. Había conseguido el número de la oficina londinense donde trabajaba Tomás a través de conocidos. La llamada internacional costaba casi la mitad de su salario semanal, pero la desesperación le daba valor. Los tonos sonaban diferentes, más largos, como si se estiraran cruzando miles de kilómetros. Morgan Stanley, oficina de Londres. ¿En qué puedo ayudarla?, respondió una voz femenina con acento británico. Hola, dijo Zoe. Necesito hablar con Tomás Lacasa, por favor. Se detuvo. ¿Qué era ella para él? ¿Una exnovia? ¿La madre de su hijo? Es muy importante. Tomás está en una reunión con clientes, dijo la secretaria. ¿Puedo saber el motivo de la llamada? Andrés tenía apenas 1 año y el día anterior los médicos le habían diagnosticado neumonía bilateral. Necesitaba antibióticos caros que ella no podía pagar. Es algo personal, tragó el nudo en la garganta. Por favor, es urgente. Se trata de la salud de un niño. Hubo una pausa. ¿De qué niño, disculpe?, preguntó la secretaria con frialdad. De su hijo, suspiró Zoe. Otra pausa. Más larga. Me temo que está equivocada, la voz del otro lado se volvió aún más formal. Tomás no tiene hijos. Está comprometido con la señorita Catherine Holdsworth, hija de Lord Holdsworth. Si usted está intentando. Por favor, suplicó Zoe. Solo dígale que llamó Zoe Rosas. Él me conoce. Lo haré, respondió la secretaria con sequedad. Déjeme su número. Zoe dictó el número del teléfono del dormitorio donde una excompañera de cuarto la había acogido, arriesgándose a romper las reglas de residencia. Se quedó junto al teléfono otros 20 minutos, esperando que devolviera la llamada. Andrés despertó y empezó a llorar. La fiebre volvía. Tenía que regresar, darle la medicina, que apenas alcanzaba. La llamada nunca llegó. Ni ese día, ni al siguiente, ni la semana siguiente. Cuando Andrés empeoró y lo internaron en el hospital, Zoe vendió lo último que le quedaba de su vida anterior. Unos pendientes de oro, regalo de Tomás por su cumpleaños. Los mismos que él le puso diciéndole, asterisco, vas a ser la madre más hermosa de nuestros hijos, asterisco. En el hospital conoció a una enfermera mayor. La mujer escuchó su historia y, sin decir palabra, se quitó del cuello un pequeño amuleto de plata, antiguo y ennegrecido por el tiempo. No abras el corazón, abre los ojos. Es un dicho antiguo. Los hombres vienen y van. Pero tú eres madre. La fuerza más grande de esta tierra, le dijo, colocando el amuleto en la palma de Zoe. Esa noche, sentada junto a la cama febril de su hijo, Zoe tomó una decisión: no volvería a buscar a Tomás. Nunca más le pediría ayuda. Nunca le permitiría saber que tenía hijos. Una decisión que solo rompería 6 años después, al recibir la invitación a su boda. Papá, esta es tu casa. Angélica miraba alrededor, asombrada, mientras giraba la cabeza en la entrada del luminoso apartamento en el piso 12 de un edificio de lujo. Tomás sonrió y ayudó a los niños a quitarse los zapatos. Zoe seguía en la puerta, sin atreverse a entrar, como si cruzar el umbral significara reconocerle a él un lugar real en sus vidas. Es mía por ahora, respondió él. La estoy alquilando. Es más grande que la nuestra, dijo Andrés. Y las ventanas son más altas. Pero nosotros tenemos manzanos bajo la ventana, replicó Angélica. Y columpios en el patio. Zoe sonrió al mirar a su hija. Sí, sus hijos no tenían juguetes caros ni vivían en un piso de lujo. Pero tenían algo mucho más valioso, la capacidad de ver la riqueza en las cosas sencillas. Les preparé una sorpresa, Tomás les guiñó el ojo. O mejor dicho, un encuentro. Abrió la puerta del salón y de inmediato salió disparada una bola peluda y rojiza del tamaño de un zorro pequeño. Un Golden Retriever de ojos inteligentes y cola inquieta se detuvo un instante, observando con curiosidad a los nuevos visitantes, y luego se acercó con cautela, olfateando con educación a los presentes. Ella es Bond, presentó Tomás. Mi perra. La traje de Londres la semana pasada, justo cuando terminó la cuarentena. Una perrita. Chilló Angélica de emoción, cayendo de rodillas y extendiendo los brazos. De verdad. Mamá, mira qué linda es.
Tomás miró rápidamente a Zoe, pero ella solo asintió con la cabeza, un gesto que decía todo bien. No mencionó que siempre había querido tener un perro para los niños, pero que su realidad, un piso pequeño, jornadas laborales eternas, sin nadie que la ayudara, hacía ese deseo imposible. Bond se acercó con cuidado a la niña, olfateó sus manos abiertas y luego las lamió, provocando una risa feliz en Angélica. Andrés, más prudente, se quedó a distancia. ¿No muerde?, preguntó, escondiendo las manos detrás de la espalda. Nunca, respondió Tomás. Es muy buena y muy lista. La adopté siendo cachorra hace 4 años, cuando hizo una pausa al cruzar la mirada con Zoe. Cuando estaba comprometido con Katrine, la hija de un lord. Cuando construía una vida donde ni Zoe ni sus hijos tenían lugar. Cuando intentaba llenar un vacío que no entendía. En fin, hizo entrenamiento especial, continuó. No tienes por qué tener miedo. Andrés extendió lentamente la mano, permitiendo que la perra la olfateara. Cuando la lengua tibia de Bond le tocó los dedos, sonrió con esa luz propia de los niños, dejando ver un huequito donde faltaba un diente de leche. «Me quiere», dijo sorprendido. «Así, de una». «Los perros saben reconocer a la buena gente», asintió Tomás. «Esa es su superpoder». Zoe observaba la escena desde el recibidor con una mezcla de emociones difícil de explicar. Alegría por la felicidad de sus hijos. Dolor por saber que esta perra, ese símbolo de hogar y cariño, vivía con Tomás mientras ellos luchaban por salir adelante. Y esperanza de que ese deseo de Tomás por estar presente no se desvaneciera como tantas otras promesas pasadas. «He preparado comida», dijo Tomás. «¿Te quedas?». Zoe iba a negarse. Pensaba decir que los niños podían quedarse un rato y que ella los recogería por la tarde, que tenía que trabajar, traducir un artículo para una revista médica con un plazo que se acercaba peligrosamente. Pero algo en su mirada, una mezcla de inseguridad, esperanza, miedo al rechazo, la hizo cambiar de opinión. «Solo si no hiciste risotto», respondió quitándose el abrigo. «Siempre recocías el arroz». Él soltó una carcajada, sincera, aliviada. «Pasta con mariscos. Tomé clases de cocina en Londres». «Vaya, vaya», alzando una ceja. Tomás Lacasa, el genio financiero, aprendió a cocinar. «He aprendido muchas cosas», respondió él con seriedad. «Como que el dinero no reemplaza a una familia». Su sonrisa se apagó. Era muy pronto para hablar de eso. Había demasiado dolor sin nombrar entre ellos. «Niños, a lavarse las manos y a la mesa», ordenó. «Vamos a ver si su papá aprendió algo más que a hacer dinero». Cuando los niños por fin se durmieron, Andrés en el sofá del salón, Angélica hecha un ovillito junto a Bond sobre una enorme cama para perro, Tomás y Zoe salieron al balcón. La ciudad nocturna se extendía ante ellos, un mar de luces que recordaba a un cielo estrellado volcado sobre la tierra. «Gracias por quedarte», dijo él, ofreciéndole una copa de vino. «Sé que no fue fácil». Ella aceptó la copa, pero no bebió. «¿Por qué no tenías fotos de ellos?», preguntó. «Pudiste buscarme en redes, ver sus imágenes, interesarte». Él apartó la mirada. «Lo hice. Tu perfil estaba cerrado. Y las pocas fotos que podías ver, no salían los niños». Ella asintió. Era cierto. Después de aquella llamada telefónica, se volvió paranoica con su privacidad. Cualquier rastro de sus hijos había desaparecido del espacio público. «Pero pudiste preguntar a conocidos en común», insistió ella. «A Curro, por ejemplo». Le pregunté. «Una vez», admitió. «Hace como 3 años. Me dijo que estabas bien. Que eras feliz. Y me pidió que no te buscara. Pensé que te habías casado, que habías hecho tu vida». Ella soltó una pequeña risa irónica. «¿Y te alegró pensar eso, no? Así podías sentirte menos culpable». Él no lo negó. También era verdad. «Fui un cobarde, Zoe», dijo en voz baja. «Siempre lo fui». Detrás de toda esa ambición, de esa carrera por el éxito y el dinero, lo que había era miedo. Miedo de no estar a la altura, de no lograrlo, de no ser suficiente. «¿Miedo de parecerte a tu padre?», preguntó ella, dando por fin un sorbo de vino. Él se estremeció. Ella siempre había visto más allá. Siempre había entendido lo que él mismo no se atrevía a aceptar. «Sí», asintió.
Mi padre era un buen hombre. Amable, honesto. Y murió a los 40, dejando a mi madre con deudas y promesas vacías. Me juré que nunca ibas a ser tan vulnerable, terminó ella por él. Que te protegerías de todo con dinero y contactos. Suena patético, lo sé, pasó la mano por el pelo. Un gesto que ella recordaba de la universidad. Lo hacía cuando estaba nervioso, cuando no encontraba las palabras. No es patético, negó ella con la cabeza. Es humano. Pero ¿sabes qué es lo irónico? Que por miedo a una vida, elegí otra aún peor. Tu padre tuvo una vida corta, sí, pero llena de amor. Yo planeaba una vida larga, pero llena de, ¿qué? Almuerzos de negocios, golf los domingos, viajes de trabajo. Él cayó, mirando las luces de la ciudad. Antes, esas luces representaban éxito, poder, logros. Ahora solo veía en ellas un reflejo de la enorme soledad que lo había estado consumiendo. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Dijo al fin. Que estuve a punto de casarme con una mujer a la que no amaba solo porque encajaba con mi estatus. Casilda no era mala. Pero era parte del plan. Como el reloj caro, como el coche de cierta marca. Convertí mi vida en una estrategia empresarial. Zoé lo miró fijamente. ¿Y ahora? ¿Ahora? Sonrió con tristeza. Ahora sé que la vida real no está en los planes. Está en la risa de Andrés cuando construye una torre de bloques. En cómo Angélica cierra los ojos de placer al saborear un helado. En 1000 pequeños momentos que no puedes comprar con ningún dinero del mundo. Ella se dio la vuelta, ocultando las lágrimas que de repente le llenaron los ojos. Este nuevo Tomás, vulnerable, sincero, capaz de hablar de lo que sentía, era más peligroso que el de antes. Al de antes podía lanzarle su rabia, su dolor. A este le daban ganas de creerle. Perdóname, dijo de pronto, dando un paso hacia ella. Por todo. Por no haberme quedado. Por no haberte buscado. Por no estar cuando nacieron, cuando enfermaron, cuando dieron sus primeros pasos. Por todo lo que nunca mereceré recuperar. Ella cerró los ojos, sintiendo cómo se resquebrajaban las murallas que había construido con tanto esfuerzo durante años. No puedo perdonarte, respondió con honestidad. No ahora. Quizás nunca. Pero puedo permitirte ser su padre. Si de verdad lo quieres. Si estás dispuesto. Más que nunca, asintió él. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero te juro que no los voy a decepcionar. Incluso si tú y yo no estamos destinados. El timbre del teléfono lo interrumpió a mitad de frase. Era un número desconocido. Perdona, dijo, contestando. Sí. 1 segundo. 2. 3. Su rostro cambió por completo, como si se convirtiera en una máscara. Le escucho, dijo, alejándose hacia el rincón del balcón. Zoé lo observaba, con ese presentimiento agudo que solo da la intuición, sabiendo que algo importante estaba pasando. Algo que podía alterar el delicado equilibrio de su nueva realidad. Eso es inaceptable, su voz bajó hasta convertirse en un susurro helado. No pienso discutirlo. Otra pausa. Escuchaba, apretando el teléfono con más fuerza a cada segundo. Nunca, cortó con firmeza. Hagan lo que quieran. No voy a volver. Colgó, se giró hacia Zoé. Estaba pálido, pero su expresión era firme. ¿Casilda? Preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Él asintió. Está amenazando con destruir mi fondo. Su padre tiene contactos en el mundo financiero, y si decide actuar, se detuvo. Da igual. ¿Qué es lo que quiere? Zoé se acercó un poco más, sintiendo que ya sabía la respuesta. Quiere que vuelva. Que los olvide. Que continúe con el compromiso como si nada hubiera pasado. Zoé dio un paso atrás, sintiendo una náusea subirle por la garganta. Ahí estaba. La prueba. La verdadera medida de todo lo que habían aprendido en estos años. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó en voz baja. Él la miró fijamente. Era la mirada de alguien que está a punto de tomar una decisión que marcará el resto de su vida. Lo que debía haber hecho hace 6 años. La maleta, comprada hace 6 años en una liquidación, recibía obediente cada prenda. Camisetas de superhéroes, vaqueros con las rodillas desgastadas, libros infantiles con esquinas dobladas.
Zoe los doblaba con precisión, con esa calma medida que solo tienen las madres solteras que saben que no pueden equivocarse. La mañana se colaba por las cortinas mal cerradas, pintando líneas de luz sobre el parquet ya gastado. Reinaba un silencio abrumador, ese tipo de silencio especial que habita en los hogares a punto de despedirse de quienes los habitan. 3 billetes a su ciudad natal reposaban sobre la cómoda. 3 rectángulos de papel, promesa de un nuevo comienzo. O una huida. Aún no sabía cómo nombrar lo que estaba a punto de hacer. El teléfono volvió a vibrar. 6ª vez esa mañana. Tomás. No había contestado ninguna. Desde aquella noche en el balcón, desde la llamada de Casilda, había pasado una semana. Una semana de dudas, de insomnio, de lucha interna. Una semana en la que había tomado la decisión más difícil desde que optó por tener y criar a sus hijos sola. ¿En qué crees tú?, se preguntaba mientras acomodaba la ropa. ¿En sus palabras o en tu experiencia? La experiencia gritaba, huye. Huye antes de que vuelva a elegir su carrera por encima de ustedes. Antes de que los niños se encariñen demasiado. Antes de que tú empieces a creer en este cuento de familia reconstruida. ¿Qué sabía con certeza? Que Casilda había amenazado con destruir su negocio. Que su familia tenía el poder para hacerlo. Que tarde o temprano, él tendría que volver a elegir. Otra vez. ¿Y entonces qué? Otros 6 años sola con el dolor. Solo que ahora ese dolor no sería solo suyo, se multiplicaría por 2, por los 2 niños que ya lo llamaban papá. No. No otra vez. Sacó del armario una caja de madera sencilla, comprada en un mercadillo. Dentro guardaba lo que quedaba de su antigua vida, algunas fotos donde ella y Tomás reían abrazados frente al colegio, una rosa seca del primer encuentro, una nota escrita con su letra, asterisco te amaré hasta que la tierra deje de girar asterisco. Palabras vacías. La tierra seguía girando, pero el amor se había detenido en algún lugar sobre el Atlántico, a medio camino de Londres. Mamá, la voz de Andrés la sacó del pasado. Estaba de pie en la puerta, abrazando a su viejo osito de peluche, el único juguete que había querido llevarse de casa de Tomás, el día que conocieron a Bond. ¿De verdad nos vamos? Ella se agachó, quedando a su altura. Sí, cariño. Nos vamos con la abuela Gabriela. ¿Te acuerdas de lo bien que lo pasamos en verano? El río, el bosque, los panqueques recién hechos por la mañana. ¿Y papá? Los ojos del niño brillaban con lágrimas que aún no caían. ¿Él vendrá con nosotros? Tragó saliva. Solo un mes. 30 días habían bastado para que Tomás se convirtiera en papá en sus vidas. Contar cuentos, armar construcciones, enseñar a andar en bicicleta. Todos esos momentos pequeños y preciosos que se había perdido durante 6 años, había intentado concentrarlos en un mes frenético de paternidad. No, cielo. Papá se queda aquí. Tiene trabajo. Andrés frunció el ceño con esa seriedad adulta que siempre le asustaba a Zoe. ¿Se va a olvidar de nosotros?, preguntó bajito. ¿Cómo cuando se fue a Londres? Su corazón se encogió. ¿Cómo sabía eso? Ella nunca se lo había contado. ¿La madre de Tomás? Claro. Pamela pasaba todo el tiempo posible con sus nietos, contándoles historias de la familia a la casa, recuperando los años perdidos. Historias que formaban parte de ellos, lo quisiera Zoe o no. No creo que él los olvide, dijo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Pero a veces los adultos se confunden. Y necesitan tiempo para entender lo que sienten. ¿Estás confundida tú, mamá?, preguntó Andrés de repente. Se quedó inmóvil, sorprendida por la claridad de su hijo. Sí. Estaba confundida. Por primera vez en 6 años, no sabía qué decisión era la correcta. Huir, para proteger a sus hijos de un posible dolor. O quedarse, darles la oportunidad de una familia completa y arriesgarse a que sus corazones se rompieran. Un poco, admitió, atrayéndolo hacia sí, pero hay algo que sé con certeza, pase lo que pase, siempre estaré con ustedes. Siempre. ¿Y Bond?, preguntó él de pronto. ¿Ya no vamos a ver a Bond? El perro. Ese maldito Golden Retriever al que los niños ya amaban, que les lamía las manos y dormía con la cabeza sobre las piernas de Angélica. Otro lazo más, otro hilo que tendrían que cortar. Quizás algún día, empezó a decir, pero se detuvo al oír pasos en el pasillo.
Angélica estaba allí, apoyada contra el marco de la puerta. Su rostro, normalmente lleno de vida, ahora era inexpresivo, con la misma máscara que Zoe veía cada mañana en el espejo desde hacía 6 años. Papá se va a ir igual, ¿verdad?, dijo la niña. Como en ese cuento de la princesa a la que todos abandonan. El corazón de Zoe se rompió. Ese cuento antiguo que contaba la abuela Gabriela, sobre la princesa cuyo padre se iba a la guerra prometiendo volver, pero nunca lo hacía. Un cuento de pérdida, de espera, de promesas rotas. No, cariño, Zoe le extendió los brazos, es solo que nosotros. Mientes, la interrumpió Angélica. Y en esa palabra había tanto dolor, tanta decepción, que Zoe sintió que se tambaleaba. Tú dijiste que los adultos siempre cumplen sus promesas. Y papá prometió que no se iría más. Mi amor, somos nosotros los que nos vamos, intentó explicarle, papá se queda. Entonces lo estamos dejando, dijo la niña, como la reina mala de la película. Zoe cerró los ojos. ¿Cómo explicar a una niña de 3 años la complejidad del mundo adulto? ¿Cómo contarle sobre el miedo, la desconfianza, los años de soledad? Que a veces hay que cortar para proteger. Que el amor no siempre es abrazos y cuentos antes de dormir, sino también una forma de evitar el dolor futuro. Angélica se arrodilló, con los brazos abiertos. A veces, para proteger a quienes amamos, hay que tomar decisiones difíciles. Pero tú siempre dijiste que no hay que huir de los problemas, insistió ella, sin moverse, que hay que ser valiente y enfrentarlos. Sus propias palabras, lanzadas de vuelta a ella con voz de niña. Sus enseñanzas, sus principios, todo aquello que inculcó desde el día en que nacieron. Ser fuertes. No rendirse. Creer en lo bueno. ¿Cuándo dejó de creerlo ella misma? El tren a su ciudad natal salía a las 15:40. 3 horas para terminar de empacar lo que quedaba de su vida en 2 bolsos y una maleta. 3 horas para dejar atrás la ciudad donde nacieron sus hijos, donde construyó su carrera de traductora desde cero, donde conoció al único hombre que había amado. Qué curioso es cómo, al final, tan pocas cosas realmente importan. Los juguetes, los libros, la ropa, todo eso era solo la envoltura exterior de sus vidas. Los verdaderos tesoros no cabían en una maleta, la risa de Andrés alimentando patos en el parque, los primeros pasos de Angélica hacia el árbol de Navidad, las noches en las que los 3 se acurrucaban bajo una manta leyendo cuentos e inventando historias. De pronto, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el nombre en la pantalla era otro, Pamela. La madre de Tomás. Zoe dudó un instante, y luego respondió. Zoe, la voz de la mujer sonaba alterada, ¿es cierto? ¿Se van? Así que Tomás se lo había contado a su madre. Claro que sí. Al fin y al cabo, era la abuela de sus hijos. Esa abuela que acababa de encontrar a sus nietos, y que ahora los perdía otra vez. Sí, Zoe intentó sonar tranquila, vamos a casa de mi madre. Por el verano. Les hará bien a los niños. No me mientas, niña, la interrumpió Pamela, a mí no. Yo lo veo todo. Estás huyendo. Como huí yo cuando murió el padre de Tomás. Solo que yo huí al trabajo, y tú, a otra ciudad. Zoe guardó silencio. ¿Qué podía decirle? La claridad con la que Pamela veía todo siempre la había intimidado. Esa mujer, que había pasado por la pérdida de su esposo, por criar sola a su hijo, por años de lucha, veía en Zoe un reflejo de su propia historia. ¿Tienes miedo de que los abandone otra vez?, continuó Pamela, de que elija su carrera, su dinero, a esa Casilda. ¿Tienes miedo de confiar? Y usted no lo tendría, saltó Zoe. ¿Después de todo? ¿Después de 6 años sola? Claro que sí, admitió Pamela. Por supuesto que tendría miedo. Pero ¿sabes qué aprendí en esta vida? Que a veces hay que darle una oportunidad a alguien. No por él. Por una misma. No puedo arriesgar el corazón de mis hijos, dijo Zoe. Acaban de encontrar a su padre. Se han encariñado con él. ¿Qué pasará si otra vez elige su carrera? Su dinero. Si el padre de Casilda realmente destruye su negocio. ¿Cuánto tiempo durará este Tomás ideal antes de que empiece a culparnos por su caída? Hubo un silencio. ¿Sabías que renunció al trato?, dijo finalmente Pamela. Al contrato con los árabes. Ese por el cual se fue hace 6 años. Zoe se quedó paralizada. ¿Qué? Víctor, el padre de Casilda,
no lo amenazó por nada, continuó Pamela. Tomás iba a firmar un acuerdo con el jeque Al Maktoum. $1.000 millones. Pero para eso, tenía que volver a Londres. Para siempre. Y se negó. Dijo que no dejaría a sus hijos. ¿Y por qué no me lo dijo?, susurró Zoe. Porque sabía que pensarías que era una estrategia, respondió Pamela. Que lo verías como un intento de manipularte. Como si quisiera hacerse el héroe que renuncia a todo por su familia. Y tenía razón. Zoe lo habría visto exactamente así. Porque 6 años de soledad le habían enseñado a no creer en las palabras bonitas ni en los gestos grandilocuentes. ¿Y ahora qué pasará con él?, preguntó en voz baja. ¿Sin ese contrato? No lo sé, dijo Pamela con sinceridad. Tal vez Víctor de verdad destruya su negocio. Tal vez pierda todo lo que construyó. Pero ¿sabes qué me dijo ayer? Mamá, ya perdí lo más importante una vez. No cometeré el mismo error 2 veces. Zoe cerró los ojos, sintiendo como una lágrima solitaria le rodaba por la mejilla. Pamela sabía exactamente dónde golpear, directo al corazón que ella había protegido con tanto empeño todos estos años. Tengo que irme, dijo, intentando recuperar la compostura. Tenemos que llegar a la estación a tiempo. Zoe, la voz de Pamela se suavizó, no te pido que te quedes. No te pido que lo perdones o que vuelvas a amarlo. Solo, dale la oportunidad de ser padre. Se lo merece. Y también los niños. Cuando la llamada terminó, Zoe permaneció largo rato en medio de la habitación, mirando las cosas ya empacadas, los boletos, los juguetes. ¿Y si Pamela tenía razón? ¿Y si el miedo a perderlo de nuevo estaba guiando sus decisiones más que el sentido común? ¿Y si, en su afán por proteger a sus hijos de un posible dolor, les estaba robando la felicidad del presente? Pero la decisión ya estaba tomada. Los billetes comprados. Las maletas casi listas. A veces, solo queda seguir adelante, incluso cuando el corazón se parte en dudas. La estación bullía como un panal agitado. Un mar de gente se movía en olas, dividiéndose, reencontrándose, dejando en los andenes a los que partían y recibiendo a los que llegaban. Zoe sujetaba con fuerza las manos de los niños, con miedo a perderlos entre la multitud. El tren 466 parte desde la vía 3, anunció una voz mecánica desde los altavoces. Se ruega a los pasajeros tomar sus asientos. Mamá, ¿por qué papá no vino a despedirse?, preguntó Andrés mientras avanzaban hacia el andén. Porque no le dije, quiso responder ella, porque las despedidas solo hacen más duro el adiós. Porque soy una cobarde que no podría irse mirándolo a los ojos. No sabía a qué hora salíamos, mintió. Tenía una reunión importante hoy. Y le vamos a llamar cuando lleguemos, insistió el niño. ¿Le contaremos sobre el tren y la abuela? Claro que sí, forzó una sonrisa, ayudándolos a subir al vagón. Sus asientos estaban junto a la ventana. Zoe los acomodó, sacó jugo y galletas, encendió la tablet con dibujos animados. Todo parecía normal. Como tantas veces antes. Solo que esta vez no se iban de vacaciones. Esta vez se iban para siempre. Lejos de un padre al que recién habían encontrado. De una abuela, Pamela, que les horneaba pasteles cada domingo. De un perro que movía la cola al oír sus voces. ¿Estaba haciendo lo correcto? Esa pregunta la carcomía por dentro. ¿Y si huir no era una solución, sino solo postergar lo inevitable? ¿Y si al proteger a sus hijos de un tipo de dolor, solo los estaba exponiendo a otro? Quedan 5 minutos para la salida del tren, repitió la voz mecánica. Angélica pegó la cara al cristal, observando el andén. Sus ojos, normalmente brillantes y curiosos, estaban apagados. Andrés, callado, jugaba con el borde de su camiseta, un gesto que solo aparecía cuando estaba nervioso. Sabían que algo andaba mal. Los niños siempre lo saben. Por más que los adultos intenten esconder sus miedos y dudas, ellos los ven con esa visión especial que solo tienen los niños, esa que se pierde con los años y con la fe en los milagros. «Mamá, mira», exclamó de pronto Angélica, señalando con el dedo la ventana. «Ahí está papá». Y Bond. El corazón de Zoe dio un vuelco. No podía ser. Nadie sabía la hora exacta de su partida, excepto Pamela. Claro. ¿Quién más? Se obligó a mirar por la ventana. Allí, abriéndose paso entre la multitud del andén, venía corriendo Tomás.
A su lado, tirando con fuerza de la correa, iba Bond, el Golden Retriever. Se abrían paso entre la gente, claramente dirigiéndose a su vagón. «Papá», gritó Andrés, saltando de su asiento y golpeando el cristal. «Papá, estamos aquí». La revisora les lanzó una mirada desaprobadora, pero Zoe apenas la notó. Toda su atención estaba fija en la figura que se acercaba a su ventana. Iba sin chaqueta, solo en camisa, a pesar del día fresco. El pelo despeinado, la cara perlada de sudor por la carrera. Así lo había visto por última vez hacía 12 años, el día de los exámenes finales, cuando él llegó corriendo desde el parque solo para entregarle un amuleto de la suerte, una pluma encontrada bajo la ventana del colegio. Tomás se detuvo frente a su ventana, mirando a Zoe y a los niños. En sus ojos había súplica, desesperación y algo más. Algo que ella no se atrevía ni a nombrar. «Déjenme subir», decía su voz amortiguada tras el cristal. «Zoe, por favor». Angélica ya tiraba de la manija de la puerta, pero Zoe la detuvo. «No podemos, cielo. El tren está por salir». «Pero es papá», protestó la niña. «Vino por nosotros». «Vino a despedirse», corrigió Zoe, con la garganta cerrada. Tomás gritaba algo, pero el ruido del andén lo ahogaba. Bond se alzó sobre las patas traseras, apoyando las delanteras en el vagón, como si intentara alcanzar a los niños. «Míralo», susurró Andrés. «No quiere que nos vayamos, mamá. Está llorando». Y era cierto. Las lágrimas corrían por las mejillas de Tomás. De pie en el andén, parecía un niño perdido más que un exitoso hombre de negocios, y una y otra vez formaba con los labios la misma palabra. Una palabra que Zoe no necesitaba oír para entender. «Asterisco, quédate asterisco». El tren arrancó despacio, casi con desgana, como si el destino mismo le diera una última oportunidad para cambiar de decisión. Tomás comenzó a correr junto al vagón, sin apartar la vista de la ventana donde estaban ellos. Bond corría a su lado, una mancha dorada entre la multitud. «Papá está corriendo detrás», gritó Angélica, pegada al cristal. Zoe cerró los ojos. No podía mirar. ¿Por qué hacía esto aún más doloroso? ¿Por qué no los dejaba marchar, empezar de nuevo sin el temor de volver a ser abandonados? El andén se acababa. En unos segundos el tren ganaría velocidad y Tomás quedaría atrás, primero como una figura en la distancia, luego como un punto en el horizonte, después como un simple recuerdo en el corazón de sus hijos. «Mamá, detén el tren», ordenó Andrés, tirándole del brazo. «Papá quiere decir algo». «No se puede detener un tren, cielo», dijo ella, negando con la cabeza. «Eso no es verdad». «Tú dijiste que para el amor no hay nada imposible», exclamó el niño. «Mentiste». Sus propias palabras, las que susurraba a los niños antes de dormir. Sus historias sobre cómo el amor verdadero era más fuerte que cualquier circunstancia. Sus cuentos de príncipes que atravesaban tormentas por las personas que amaban. Su fe, la que guardaba en lo más profundo del pecho incluso cuando la vida, una y otra vez, se empeñaba en demostrar lo contrario. Se le quebró la voz. No sabía qué responder. En ese momento, apareció Tomás en el pasillo del vagón. Despeinado, sin aliento, pero con los ojos decididos. ¿Cómo había logrado subirse a un tren en marcha? ¿Cómo convenció a la revisora para que lo dejara pasar sin billete? ¿Qué palabras usó para justificar una locura como esa? Zoe se detuvo junto a sus asientos, aferrándose al marco de la puerta para no caer por el balanceo del tren. «Por favor, escúchame. Solo un minuto». Los niños lo miraban con fascinación. Zoe veía a un hombre que una vez le rompió el corazón. Un hombre al que temía volver a creer. «¿Estás loco?», dijo ella, poniéndose de pie. «¿Cómo hiciste?». «No puedo volver a perderlos», la interrumpió él, dando un paso hacia ellos. «No quiero. No pienso hacerlo». El tren se inclinó en una curva y él casi pierde el equilibrio, pero se sostuvo del pasamanos. «Tomás», su voz sonaba cansada, «no puedes subirte a un tren y pretender cambiarlo todo. La vida no funciona así». «Lo sé», asintió él. «Sé que no merezco una segunda oportunidad. Que te hice daño. Que fui un cobarde y un egoísta. Pero he cambiado, Zoe. Te lo juro». «Palabras», negó con la cabeza. «Solo palabras». «No solo eso», sacó un papel arrugado del bolsillo. «Mira».
Es la renuncia al contrato internacional con el grupo Almac. $1.000 millones, Zoe. El contrato de mi vida. Ella tomó el documento, leyendo las líneas formales. Nombres de jeques, títulos orientales, cifras astronómicas. Justamente aquello por lo que una vez la había dejado atrás. ¿Por qué? Fue lo único que pudo decir. Porque exigían que viviera en Dubái al menos 3 años, la miró directo a los ojos. Y les prometí a los niños que no me iría otra vez. El tren ya tomaba velocidad. Afuera, los suburbios desfilaban a toda prisa. No te estoy pidiendo que vuelvas a amarme, continuó Tomás, bajando hasta quedar a la altura de los niños. Solo te pido una cosa, déjame demostrar que puedo ser el padre que necesitan. Que puedo ser un apoyo real. Angélica no lo pensó. Se lanzó a sus brazos con esa confianza absoluta que solo tienen los niños. Andrés, en cambio, permaneció más reservado, observando con su habitual cautela, aunque sus ojos brillaban con una chispa de esperanza. ¿Vas a venir con nosotros?, preguntó el niño en tono serio. ¿A casa de la abuela Gabriela? Si mamá me deja, respondió Tomás, mirando a Zoe mientras sostenía a Angélica. Voy donde sea. Hasta el fin del mundo, si hace falta. Solo no me cierren la puerta otra vez. Zoe los observó. A Angélica abrazada al cuello de su padre. A Andrés, dudando pero con ilusión. A Tomás, con esa mezcla de súplica y determinación en la mirada. ¿Y qué sentía ella? Miedo, por supuesto. Un miedo profundo, incrustado en los huesos, a volver a confiar y salir herida. Pero también cansancio. Cansancio de luchar sola. Nostalgia por un hombro en el que apoyarse. Y una esperanza tímida, insegura, de que tal vez las personas sí cambian. No abras el corazón, abre los ojos, susurró la voz de la vieja enfermera en su memoria. Y ella lo miraba con los ojos bien abiertos, sin ver al chico arrogante que una vez eligió su carrera por encima del amor, sino al hombre que había atravesado su propio desierto de soledad y aprendido el valor de lo verdaderamente importante. Él temblaba, no de frío, sino de miedo a perderlos otra vez. Sus manos, que sostenían a su hija, eran manos de alguien que estaba dispuesto a luchar por su felicidad, no a huir de las dificultades. En mi ciudad natal está bonito ahora, dijo ella por fin, está floreciendo la lila. Y los manzanos también. Él la miraba, sin entender si esas palabras significaban un sí o un no. ¿Aceptación? ¿Despedida? ¿Tienes billete hasta la próxima estación?, preguntó, ¿o planeas seguir viajando sin pasaje? Yo, dudó, no lo pensé. Solo vi el tren marchándose, y corrí. Por primera vez en toda la conversación, ella sonrió. Una sonrisa leve, tímida, pero sincera. Siempre fuiste impulsivo, negó con la cabeza, menos mal que llevas el pasaporte. Siempre lo llevo encima, respondió él, dándose una palmada en el bolsillo de la camisa, desde aquel lío en la frontera, ¿te acuerdas? Claro que se acordaba. Su primer viaje juntos al extranjero, cuando él olvidó los documentos y pasaron medio día en la zona de tránsito, inventándose historias sobre quienes serían en 10 años. Qué ingenuos eran. Qué soñadores. Y qué cruel fue la vida al romper aquellos sueños en pedazos que cada uno tuvo que recoger por su cuenta durante todos estos años. Hay que avisarle a la revisora que viajas con nosotros, decidió Zoe, levantándose, y comprar tu billete. No creo que te apetezca bajarte en medio de la nada. Tú. Se quedó sin palabras, ¿me dejas ir con ustedes? No prometo nada más que este viaje, advirtió ella. Nada de juramentos de amor eterno. Nada de vivieron felices para siempre. Solo una oportunidad. Para volver a conocernos. Por ellos, dijo, señalando a los niños. Pero ambos sabían que no era solo por los niños. También era por ella. Por la mujer que durante 6 años cargó con todo sola y que merecía al menos intentar compartir ese peso. Por la chica que un día soñó con un jardín de manzanos y un gran amor que lo resistiera todo. Gracias, dijo él, simplemente. El tren avanzaba a toda velocidad, llevándolos hacia lo desconocido, un lugar lleno de miedos, pero también de esperanza. Por delante los esperaba su ciudad natal, con sus calles antiguas, el río, los manzanos en flor y la abuela Gabriela, con su sabiduría heredada de generación en generación. Zoe no sabía qué les deparaba el destino. ¿Podría Tomás realmente ser parte de sus vidas?
¿O volvería a marcharse cuando las cosas se pusieran difíciles? ¿Aprendería a levantarse por las noches cuando los niños lloren, a preparar caldo de pollo con los primeros estornudos, a coser rodillas rotas en vaqueros gastados? Pero esa noche, viéndolo contarles un cuento, se permitió algo que no había sentido en 6 largos años: esperanza. La felicidad no está en las manos, está en el corazón, decía la abuela Gabriela. Y quizás había llegado el momento de abrir el suyo de nuevo. Despacio. Con cautela. Pero abrirlo. Angélica se durmió en brazos de su padre, con la cabeza recostada sobre su hombro. Andrés miraba en silencio por la ventana, siguiendo el paisaje que pasaba. Y Zoe pensaba que la vida, como ese tren, a veces corre sin freno, a veces desacelera en las curvas, a veces se detiene en pequeñas estaciones para darte un respiro. Pero lo más importante es no bajarse a mitad de camino, no asustarse ante las curvas más cerradas. Y tal vez, a veces, hay que permitir que alguien se suba a tu vagón en plena marcha, si está dispuesto a quedarse contigo hasta el final del viaje, por largo que sea. Epílogo. El tren sigue su rumbo, llevando a Zoe, Tomás y sus hijos, no hacia una respuesta definitiva, sino hacia una posibilidad. Un intento de sanar heridas pasadas y construir algo nuevo sobre los escombros del ayer. En este viaje, ellos se parecen a cualquiera de nosotros, arrastrando decisiones difíciles, errores, oportunidades perdidas. Pero también llevando dentro la esperanza de que el mañana puede ser diferente si somos capaces de confiar otra vez. ¿Y tú, qué piensas? ¿Hizo bien Zoe al darle a Tomás una segunda oportunidad? ¿O fue demasiado profundo el dolor para perdonarlo? ¿Se puede construir una familia verdadera sobre corazones que alguna vez se rompieron? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Te identificas con esta historia? ¿Tú qué habrías hecho? Si este relato tocó tu corazón, no olvides dejar un me gusta y compartirlo con alguien que tal vez hoy se enfrente a una decisión parecida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte nuevas historias sobre decisiones difíciles, amor y perdón.